RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a este primer Aquí se habla libertad del año 2019, 10 de enero, además un día que ha generado tanta expectativa y que hoy por supuesto nos hace analizar y nos hace conversar sobre lo que significa. Por cierto, en este momento ya estamos en cadena de radio y televisión, por lo tanto ya saben que pueden sintonizarnos a través de www.rcr.tv, la radio que se ve, y de igual manera a través de nuestras redes sociales en Twitter, @RCR750 y en Periscope, @RCR750. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Willy Zarcaya, en la producción, Kenia Jaramillo, en los controles, César Arteaga, y en la conducción, Pedro Uruchurtu, y me acompaña como siempre también, y que espero que me siga acompañando en todo este año, nuestra querida Dignora Hernández, diputada de la Asamblea Nacional y una de las voces más firmes que tiene el Parlamento. Bienvenida, Dignora. Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias a Venezuela, que nos sigue sintonizando. Una hora menguada para la historia venezolana, no por expectativas que creamos algunos, porque todos sabemos que si no hay hombres que marquen los hitos, estos no se marcan a sí mismos. Estamos al frente, Pedro. Gracias a ti por la oportunidad una vez más. Así es, bueno, como bien tú lo decías, hoy es un día que marca un antes y un después, sin lugar a dudas. Todo apunta a que Venezuela no tiene presidente de la República. Hay un vacío de poder. Hemos visto además un debate tanto en redes sociales como incluso en diferentes ámbitos, incluso en el Parlamento, si se trata de usurpación, de vacío de poder. Vamos a estar hablando sobre eso. Y pues lo importante es que ciertamente a partir de hoy hay una línea roja que se cruza y que por supuesto trae consecuencias a todo nivel, tanto para el régimen de Nicolás Maduro como también para la oposición democrática venezolana, que pues incluso el mundo le está llamando a que cumpla con su deber y que asuma su responsabilidad frente al país, como así lo demanda. Así que bueno, va a ser un día interesante, va a ser un día, como estamos viendo en este momento, las imágenes del acto de ilegitimidad del señor Nicolás Maduro en cadena, pero ya saben, pueden seguir sintonizándonos a través de rcr.tv y nuestras redes sociales. Y bueno, Dignora. Sí, Pedro, yo no sé cómo llamar este aberrante episodio de la historia nacional. Menos mal que hoy nos acompaña el doctor Perkin Rocha, quien seguramente nos va a ilustrar. Estamos en presencia de un acto histórico que pues no puede ser pasado como si nada, pero también estamos ante la presencia del más grande momento de ilegitimación, donde el dictador aparentemente se corona a sí mismo, autoridades ilegítimas reciben a un ilegítimo y un grupo de personas allí, pues no sé con qué interés, siguen manteniendo una posición al lado, quizá funcionarios públicos que lamentablemente son extorsionados por este sistema, porque así son ellos, y pues llenan las plazas, las calles. Tenemos entendido que así fue, que a funcionarios públicos los han obligado en este momento a dejar sus sitios de trabajo para estar prestándose para esta comparsa. Reconocemos que un pueblo como se encuentra en este momento tan amedrentado posiblemente esté allí, sin embargo afuera queremos decirle a ellos, hay un pueblo digno que los respalda y está dispuesto también a recibirlo, porque además de corazón estamos con ellos cuando terminen de desconocer esta aberrante situación. Así es, no deja de llamarme la atención cómo además toda la ciudad está prácticamente empapelada con carteles que dicen yo soy presidente, como una especie de manera de imponer algo que ni siquiera la gente está dispuesta a reconocer. Es decir, yo soy el presidente, o sea, mira, yo soy, tienes que reconocerme, así como, igual cuando él sale en las alocuciones, que se coloca un gran cartelón enfrente que dice comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, o sea, como él tiene que, en todos lados tiene que decir que él es presidente, e incluso intentar obligar a la gente a que reconozcan esa investidura que a partir de hoy ya dejó de ser, a partir de las 12 y 1 de la noche. No lo es, tiene que decir que es porque no lo es. Es así, pero fíjense, hoy nos acompaña en el estudio porque además hay que hacer un análisis, en cuanto a eso tenemos que hacer un análisis no solamente político, sino también jurídico, porque además parte
entendiendo que la solución al problema pasa por el entendimiento de los sectores políticos hacia, digamos, el desconocimiento de Nicolás Maduro y asumir, digamos, el poder, llenar el vacío que deja esta ilegitimidad. No es menos cierto que se ha dado un debate importantísimo acerca de, bueno, ¿qué es lo que estamos enfrentando hoy? ¿Es un vacío de poder? ¿Es una usurpación? ¿Qué es lo que estamos realmente, de qué estamos hablando? Y por eso nos acompaña hoy en el estudio Perkins Rocha, profesor universitario, abogado administrativista y además uno de los que ha tenido, creo yo, la mejor claridad a la hora de explicar lo que está pasando el día de hoy. Y por eso quisimos invitarlo, no solamente para que la gente escuche y pueda comprender a qué nos estamos enfrentando y qué pasa a partir de hoy desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista jurídico y por supuesto para darle luces a la conducción política. Bienvenido, Perkins. Buenos días, muy honrado de estar al lado de ustedes dos y en este programa, en este momento, además, este momento, antes de entrar en el contenido de la pregunta que tú señalas o de la inquietud, yo le doy gracias a Dios por vivir este momento porque siento de que de alguna forma toda mi juventud pasé envidiando y añorando a la generación del 28, a la generación del 58, a los que vivieron de alguna manera entre el 28 y el 50, tantos momentos de vacío, tantos momentos, un presidente que fue un magnicidio que hubo con el Chalbó, un atentado contra Rómulo Betancourt, en el pasado, recordemos en la época de la independencia y la formación de Venezuela, el asalto que hubo al Congreso en 1848, donde asesinaron a algunos parlamentarios. Bueno, estamos viviendo un momento que marca un hito, efectivamente. Esperemos que no sea tan violento y sangriento como en el pasado ocurrió en algunos episodios, pero estamos ante un momento de definiciones. Y agradezco a Dios estar presente, ser testigo de esto como un simple ciudadano y estar al lado de personas y calificadas que saben advertir y alertar las cosas. ¿Qué está pasando en Venezuela? Además, Perkins, ajá, ya en este momento no hay cadena, así que te está escuchando abiertamente todo. Qué bueno, así que qué bueno. Es una buena noticia. Buena mientras noticia. dure. Qué bueno, abajo las cadenas. Así es. Gritaba el Señor. Así es. Y el pobre en su choza libertad pidió. Estamos en esas mismas circunstancias. Nunca antes el himno nacional lo habíamos entendido a cabalidad como hoy vemos esa letra. Vacío de poder, usurpación de funciones, creo que es un tema que ya está superado, porque nos hemos venido de alguna forma oyéndonos y acomodándonos a lo que está ocurriendo, y ciertamente una cosa es lo político, institucional, y otra cosa es la situación individual que este señor que está hoy frente a un órgano desconstituido formalmente como es el TCJ que preside Michael Moreno, el TCJ de Dos Pilitas, lo constituye. Él en lo personal y en lo individual está cometiendo hoy, en la mañana de hoy, está dándole continuidad a un delito de usurpación de funciones que arrancó desde el mismo momento en que la Asamblea Nacional lo declaró en abandono, que posteriormente se consolidó o se consagró con la declaratoria de inhabilidad y suspensión de sus funciones como motivo de la condena que le estableció el Tribunal Supremo de Justicia legítimo y que hoy, pues, de alguna manera continúa en ese ejercicio. Esa es su situación individual, pero eso es distinto a la situación política que hoy vive el país. El país, gracias a esa actuación individual, que tendrá que juzgarlo la justicia ordinaria cuando en algún momento se restablezca el poder judicial en Venezuela, es distinto ese análisis al análisis político constitucional de lo que estamos viviendo con ocasión a ese delito individual que está cometiendo el señor Maduro. Esa situación política que envuelve hoy al país es una clara situación de vacío de poder en uno de los 3 o de los 5 poderes fundamentales del país, que es el poder ejecutivo. Hoy amaneció Venezuela nuevamente sin presidente de la República. Y ese vacío constitucional, ese vacío
existente en un poder público constitucionalmente está llamado a cubrirlo el órgano más legítimo y más soberano que en cualquier democracia existe, más representativo y más vinculado a los ciudadanos, que es el Parlamento. El artículo 233 de nuestra Constitución prevé que cuando falte de manera absoluta, haya una ausencia absoluta del presidente electo antes de la juramentación, deberá conducir los destinos de ese poder público fundamental el presidente de la Asamblea. En consecuencia, no habiendo elecciones, no hay presidente electo, no nace un nuevo periodo presidencial, debe cubrirse un vacío. Es una situación política provocada por una situación delictual de carácter individual, la usurpación de funciones. Eso significa entonces, para quienes nos escuchan, que el Poder Legislativo debe asumir la función ejecutiva mientras, se llena el vacío y se convoca, el proceso que tenga que convocarse, las elecciones en 30 días. Es decir, la gente tiene a veces esa confusión. Entonces, le corresponde, en este caso, al presidente del Parlamento, pero es decir, al presidente del Poder Legislativo, asumir la función ejecutiva del país mientras no haya presidente electo. Así es. Es decir, el constituyente diseñó un modelo político no para que se llevara a cabo en circunstancias delictuales o absurdas. Diseñó un modelo político para previendo una normalidad. Claro, frente a las ocurrencias de anormalidades, estableció las medicinas. Lo lógico es que alguien electo soberanamente asuma la presidencia. Previó una posibilidad para que eso no ocurriese, que hubiese una ausencia absoluta antes de tomar posesión el presidente que resultara electo. La Constitución no establece el supuesto de que, ¿y qué pasa cuando no hay elecciones? ¿Se puede hablar de un presidente electo? No, no hay presidente electo. Eso es asimilable a una falta absoluta. Es asimilable a una falta absoluta, no de un presidente electo, sino de alguien que en definitiva nunca fue calificado como presidente porque nunca hubo elecciones. La Constitución no previó esa tamaña anormalidad de que en el país llegara un momento en que por alguna razón se celebrara unas elecciones y esas fueran absolutamente fraudulentas e inexistentes desde el mismo momento en que el CNE las convoca como ocasión a una orden que le da la Asamblea Nacional Constituyente. Pero ¿qué debemos hacer nosotros como ciudadanos? Simplemente el texto político, el pacto político que nos norma, debemos interpretarlo progresivamente para resolver constitucionalmente, de acuerdo a su visión política constitucional, un momento similar al que se prevé en el artículo 233. Si la falta absoluta se produce durante los últimos 2 años del período constitucional, el presidente de la República asumirá la presidencia. Pero ¿qué pasa en este caso? Que no hay presidente, no hay vicepresidente. Y ahí está el otro supuesto. Si la falta absoluta ocurre antes de tomar posesión el presidente electo, es el presidente de la Asamblea quien debe asumir los destinos. Primera parte del artículo 233. Cuando se produzca la falta absoluta del presidente electo, antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo presidente, se encargará de la presidencia de la República el presidente de la Asamblea Nacional. Primera parte del artículo 233. Es una situación similar, aplicable a lo que estamos viviendo hoy. Bueno, nos ilustra muy bien el doctor Perkin Rocha sobre lo que dice nuestra Carta Magna, el pacto social, el verdadero pacto que hay que respetar en estos momentos aciagos de la historia. Yo aprovecho la ocasión para dar la bienvenida al diputado Luis Barragán, quien se incorpora a esta programación con nosotros en el día de hoy, y aprovecho para preguntarle a ambos, porque quizá el diputado Barragán también con su amplia experiencia parlamentaria nos puede ilustrar sobre el tema. Y es que surge un interrogante, doctor Perkin, desde mi posición como profesora de historia, me pregunto si también la Carta Magna, por inédita que es la situación,
previó en algún momento que, dada la situación de Venezuela, que amanece hoy sin presidente de la República, alguno de los órganos legítimamente constituidos no quisiera, o al que corresponde asumir no quisiera, porque hemos visto en las últimas horas que se ha presentado un documento de estatuto que no establece, de estatuto para la transición, que no establece lapsos, tiempos, que no dice en cuánto, sino que acuña una frase que, por cierto, en algún momento se lo escuché mucho a este régimen: un proceso. Parece ser entonces que avanzamos hacia un proceso que no tiene hora, inicio ni fecha de término. La pregunta es, para ser concreta, para aterrizarla, es: la Carta Magna previó qué sucedería si la Asamblea Nacional, que es el órgano que por soberanía en este momento le corresponde asumir estas funciones, dilatara un tanto el asunto. Y otra pregunta, doctor Luis, es: corriendo la arruga, ¿en qué momento de la historia nos encontramos? Porque no tenemos presidente y tampoco tenemos transición. ¿Dónde estamos? Bueno, ¿continúo con la palabra o el diputado? Buenos días, ¿cómo están? El gusto de compartir con usted y con toda la audiencia. Puede ilustrarnos el doctor Perkins Rocha con mayor profundidad sobre la materia. No obstante, me permito 2 o 3 observaciones. La primera, atajando cualquier tentación que haya, porque se habla de un discurso de la política y de la antipolítica en estos días, y precisamente la antipolítica se refiere a todo lo irracional y todo lo espectacular que pueda hacerse sin fondo y sin sustancia en la actuación pública. Y nosotros estamos ejerciendo la política en su mejor y más exacto sentido, cuando estamos refiriéndonos primero al soporte constitucional, al debido soporte constitucional de nuestras posturas, y en segundo lugar cuando estamos emplazando a las distintas corrientes y fuerzas políticas, sobre todo las dominantes en la Asamblea Nacional, para que asuman con su papel y su rol histórico y constitucional debidamente. En segundo lugar, también habría que llamar la atención sobre la interpretación. En esto Perkins puede ilustrarnos mejor, porque con este régimen en este siglo XXI, si no se encuentra una interpretación gramatical exacta, textual, en la Constitución no existe, y eso es parte de la irracionalidad de un régimen de las características como el actual. Y hay, por supuesto, procedimientos, interpretaciones, medios hermenéuticos que permiten, además de la letra expresa, directa, concisa y concreta del texto constitucional, que permiten la adecuada interpretación y la adecuada ubicación en el momento constitucional en el cual nos encontramos. Entonces muchas veces se le da la vuelta a la misma situación. Es como estos términos que han estado en boga en los últimos días de vacío y de usurpación, como que si fuese eso lo sustancial, y además es parte de todo el litigante que se inicia a buscar sobre todo la interpretación hasta etimológica de los términos para interpretar el momento político con un supuesto soporte constitucional, haciendo una banal distinción de términos que no van al fondo del asunto. Y lo tercero es el carácter histórico de Dinora como pedagoga y como especialista en la materia. Sí, por supuesto que ha habido transiciones a lo largo de más de 200 años de vida republicana en Venezuela, y siempre hay una respuesta racional, sensata, consona con el momento político, y no nos encontramos de esta manera desarmados de una experiencia republicana que muchos quieren olvidar y que otros sencillamente la ignoran, y por ello la postura que la fracción parlamentaria del 16 de julio ha asumido. Solo me permito esta observación inicial. Si se presenta un proyecto
proyecto de ley del Estatuto para la Transición Política. Obviamente que nosotros debemos hacer las observaciones pertinentes y la fracción parlamentaria del 16 de julio las ha hecho. Ocurre como ayer, que no había funciones, no había el servicio administrativo de la Asamblea Nacional porque Casa Militar tomó la sede legislativa, pero nosotros seguimos en el ejercicio de la crítica y nosotros seguimos en el ejercicio de los planteamientos y de las observaciones de fondo. Quería estos 3 comentarios rápidamente dejarlos consignados en el programa. Dejamos en el pendiente al doctor Perkins, vamos a una pausa y al regreso seguimos analizando desde esta perspectiva lo que significa el 10 de enero para los venezolanos. Ya regresamos. Usted escucha, aquí se habla libertad, con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @Cauchera Fran Luis en Twitter, Instagram o Facebook o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por RCR.tv, la radio que se ve. Bien, estamos de regreso en Aquí será la libertad, nuestro primer programa del año, y además nos tocó un 10 de enero, el 10 de enero del año 2019, el primer programa, o sea, como para debutar bien en el 2019, ¿no? Tenemos en línea, además, al diputado Biagio Pilieri, quien por cierto esta semana asumió la jefatura de la fracción 16 de julio, y pues queríamos conversar con él también un poco para que nos dé, por un lado, su análisis y por otro lado también pues nos comente un poco de lo que ha sido la actuación de la fracción en estos últimos días con respecto no solamente a la designación de la Junta Directiva del Parlamento, sino de cara pues a este debate y a este vacío de poder que desde hoy hay en Venezuela. Así que vamos a conversar con él. Muy buenos días, diputado. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Pedro. Un placer estar en tu programa. Un placer saludar a nuestra subjefa de fracción, a Dinora Hernández, y un honor estar acompañando como invitados al doctor Perkins Rocha y al colega diputado Luis Barragán. Efectivamente, hoy Venezuela amanece sin presidente constitucional legítimo. ¿Por qué? Porque se venció el periodo constitucional 2013-2019, aunque muchos sostenemos que ya Maduro era ilegítimo desde hace un tiempo atrás, pero el periodo que él venía usurpando se termina. Al terminarse, y como lo indica la Constitución, debe, motivado al artículo 233, llenarse esa vacante que se genera porque hay un vacío constitucional. Ante esa situación, la fracción 16 de julio ha sido firme, coherente y clara, y lo ha manifestado desde el mismo momento en que esta discusión se comenzó. El día de la instalación, el día 5, cuando esta fracción votó condicionadamente, sin cheque en blanco, con seguramente un tiempo de caducidad muy corto, si no se hacía lo correcto, advertimos al presidente de la Asamblea Nacional electo, Juan Guaidó, que debía asumir por el país,
debía asumir para apego a la Constitución y debía asumir, porque el momento histórico así lo requiere, el papel que le ha encomendado este momento, y es asumir la presidencia ante el vacío constitucional, ante la vacante que se generó. En eso lo hemos insistido, y ayer en una rueda de prensa donde estábamos la mayoría de los diputados de la fracción 16 de julio, insistimos en el tema, y por eso pedimos, y fue vocero el día de ayer el diputado Omar González, para exigirle a la directiva de la Asamblea Nacional que, en cumplimiento al reglamento interior de debate, el artículo 60, de que indica la posibilidad de sesión permanente. ¿Ante qué? Ante la emergencia que se genera por esa vacante, ante la emergencia que se genera por haberse vencido el laxo constitucional presidencial, y ante la profunda crisis que está surgiendo durante estos años y que ya se ha hecho insoportable para el país. Esa es la posición firme que ha tenido la fracción 16 de julio, y qué bueno que allí esté en tu programa nuestra subjefa de fracción, Dinora Hernández, que ha tenido esa posición valiente y coherente, acompañado de nuestro amigo Luis Barragán, y que hoy seguramente en el programa con el doctor Perkin Rocha dictará una clase y una cátedra con respecto al tema jurídico con relación a este tema, que no tiene más interpretación sino que asumir el papel que corresponde. La fracción 16 de julio le indica hoy al presidente de la Asamblea Nacional que estará a su lado si asume la responsabilidad a la que el momento histórico le indica, y le reclamará de hacer lo contrario. Muchas gracias, diputado. Bueno, conversábamos con el diputado Viallo Pilieri, jefe de la fracción 16 de julio, que nos comentaba un poco lo que ha sido el rol precisamente de la fracción y por supuesto las posiciones que han marcado de cara pues al día de hoy, en el cual no hay presidente de la República en Venezuela. Por cierto, aprovechamos también para enviar desde acá nuestra solidaridad al diputado Omar González, quien ayer fue víctima de ataques e improperios por parte del régimen, lo cual significa que algo está haciendo bien para que el régimen le haya puesto el ojo y le haya decidido atacarlo como lo atacan, sencillamente por decir la verdad al precio que sea, ¿no? Y eso es lo que hacemos siempre. Sin lugar a dudas, estaba en nuestra agenda la solidaridad con nuestro queridísimo diputado Omar González, valiente, demócrata, carta cabal, que los improperios referidos de parte de este régimen hacia él, pues sencillamente lo enaltecen, porque solo sabemos que este régimen ataca a quien trabaja para su salida. Eso es la verdad. Pues retomando un poco las palabras del diputado Viallo Pilieri, la fracción 16 de julio ha sido bien diligente y ha sido muy clara y muy firme en decir que ante la situación actual que se presenta en Venezuela existe una agenda clara que se debe acometer con la urgencia del caso, y esta es resolver el vacío de poder por la ausencia de un presidente de la República para el ejercicio 2019-2025, restablecer el orden constitucional y democrático y promover e impulsar un nuevo gobierno democrático que respete los derechos humanos. Mi asunto sigue siendo el tiempo, porque a veces cuando interpretamos discursos de distintos factores de la oposición venezolana, al pareciera que vamos en el mismo camino. No obstante, algunos dejan a la buena de Dios acometer estas tareas. Mi pregunta es, ¿en qué momento estamos, doctor Perkin? No hay presidente y no se ha instalado el Consejo de Transición. Sí, primero no hay manera de soportar jurídicamente la permanencia del señor Maduro en el ejercicio aparente de una presidencia. Y frente a eso, ¿qué debe hacer el presidente de la Asamblea Nacional? Bueno, ya el presidente de la Asamblea Nacional y sus legítimos adláteres han venido de alguna manera fijando el camino que pareciera él va a transitar. El camino que pareciera va a transitar nos acerca a un punto, a la transición, donde todos lo compartimos, nos distancia de la forma en que él pretende llegar a la transición. Un grupo importante de venezolanos, y entre esos los miembros de la fracción 16 de julio que ustedes representan, creemos
que la mejor manera, el mejor puente, el mejor link, como le diría un joven ahorita, para poder activar la transición o la primera parte de la transición, sería que alguien asumiera la presidencia de la República, aunque sea formalmente, independientemente de que en las primeras de cambio no pudiera dictar actos materiales que un grupo del país lo reconociera como tal. Pero eso es un problema de fuerza, no es un problema institucional en el sentido normativo estricto de la palabra. Es un problema de fuerza, ¿ok? Sería de medir fuerza. Pero ¿para qué queremos o por qué creemos que eso lo debe hacer el presidente de la Asamblea? En primer lugar, porque así lo ordena la Constitución. La Constitución es la ratio juris que tiene frente al vacío que ella misma no contempló, porque nunca contempló tal tamaño de anormalidad. ¿Y para qué queremos que él asuma la presidencia? La queremos para que la asuma de manera temporal y provoque la transición democrática que va a desmontar como primer paso al régimen que nos gobierna de hecho y de fuerza. Entonces, imaginamos nosotros, en teoría, a un presidente de la Asamblea asumiendo temporalmente un proceso de transición donde todos estamos convocados. El señor Guaidó, aparentemente, y su grupo político, quiere llegar a la transición por otro camino. Bueno, ahí como ciudadano me pongo frente a un dilema. Si en definitiva la transición es el camino a donde yo quiero como primera instancia arribar, pues bueno, estaré advirtiendo que ese no fue el camino idóneo, pero que ahí lo vamos a esperar para ayudarlo en esa transición, y entendiendo que las anomalías o deficiencias de ese proceso de transición van a depender en gran parte del camino inadecuado que se tomó. Si es una transición, en definitiva, hecha sin comandante político, sin comandante hasta las Fuerzas Armadas, sin líder que asuma las responsabilidades, sino que es un comité, una comisión de transición donde se diluyen las responsabilidades, le veo a esa transición que comparto como bien político común, que comparto, le veo corta vida o le veo una vida fracasada. O quizás nunca nazca. O quizás nunca nazca, o va a ser una farsa frente a los venezolanos. ¿Qué posición ocupo yo como ciudadano? Quiero ayudar a la transición. Así es. Ok, bueno, tendremos que recomponernos, como se lo decía hoy a un amigo en un chat. Bueno, transitaré ese camino con tropiezos como ciudadano, pero no puedo desviarme de ese camino porque en definitiva yo como venezolano quiero la transición y los grupos que me acompañan políticamente también la quieren. Solamente que llegamos a ese camino de la manera más inadecuada porque no tenemos, repito, no vamos a tener un comandante de las Fuerzas Armadas democrático, como podría ser el presidente de la Asamblea que asuma la presidencia de la República, ni un comandante político de esa transición formalmente, sino que va a ser una responsabilidad que se va a diluir en muchas cabezas y seguramente pasará el tiempo y se hablará de la transición y la gente empezará a sentir que es nuevamente una etiqueta que se hizo para cohabitar o alargar una situación. Y peor aún, estaríamos convirtiendo la transición como una oportunidad, que es una oportunidad, convirtiéndola en una palabra, además incluso rechazada por los venezolanos como la palabra diálogo, que tanto utilizaron y al final terminaron pues perjudicando al propio país. Ese contenido va a ser terrible. Ojalá eso no ocurra, pero va a ser terrible si los venezolanos comunes empiezan a rechazar la transición como hoy rechazan la palabra diálogo. Bueno, se nos está cerrando los caminos pacíficos para un cambio institucional. Así es. Tenemos que ir a la pausa y ya regresamos con más De Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. En Caracas, calles desiertas marcaron hoy el escenario de la juramentación de Nicolás Maduro ante el Tribunal Supremo de Justicia. La Unión Europea lamentó este jueves que Nicolás Maduro desoyera los llamados de la comunidad internacional a una nueva elección presidencial. Milos Alcalay, ex embajador de Venezuela ante la ONU,
Destacó que el plazo de 48 horas que dio Nicolás Maduro al Grupo de Lima para que rectifique su posición contra su gobierno es una muestra de la absurda política diplomática que lleva adelante. Una nota de país a país. Tú no puedes hacer, hago una circular para 10, para 20, para 100 países y los amenazo. Es decir, una amenaza además absurda e infantil. De hecho, si tú no rectificas en 48 horas, yo tomaré una decisión. Bueno, tú puedes dar 48 horas de lapso por una decisión tomada, pero tú no puedes amenazar que vas a tomar una decisión amenazante. Es absurdo, es infantil, pero eso te refleja el nerviosismo en estas angustiosas horas, y lo hace 48 horas antes porque no quiere ponerse en evidencia hoy, que es un día que se iba a tomar esa decisión, porque no la tomó ayer. Ahora, el otro tema es que se autoaísla. Esto es como un autogol, ¿no? La comunidad internacional, viendo el desastre, la violación de derechos humanos, el colapso económico, el colapso político, el colapso ético, señala que no reconoce al gobierno ilegítimo como democrático. En internacionales, en Francia retrocede la simpatía al movimiento denominado Chalecos Amarillos. Y en los deportes, Caribes de Anzoátegui busca esta noche dar la estocada final a Navegantes del Magallanes y lograr su pase a la semifinal del béisbol profesional venezolano. Tenemos un servicio público. Se solicita con carácter de urgencia a Ciclovir ungüento oftalmológico. Quien pueda colaborar puede comunicarse al 0414-234-1839. Son las 11:38. Caesport ofrece casilleros gratis en USA. Eso es un buzón virtual donde puedes enviar todas tus compras para su consolidación y reempaque. El envío a los casilleros es gratis. Regístrate por caesport.net, así tus compras las envíes por vía marítima o aérea. Caesport está en todas las redes sociales y en Venezuela infórmate por el 0241-775-5575. Caesport, déjalo todo en nuestras manos. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien, estamos de regreso en Aquí se habla libertad. Hoy 10 de enero de 2019. Antes de continuar tenemos un servicio público. Se requiere con urgencia 2 clips de aneurisma cerebral, un traductor de luz arterial de punta cuadrada, gel Foam, colonoides y sierra de Hick para el número 0412-950-4279 y 0424-378-8587, 0412-950-4279 y 0424-378-8587. Bien, continuamos. Nos acompañan el doctor Perkins Rocha, el diputado Luis Barragán, además de mi compañera de cabina, Dignora Hernández, también diputada y su jefa de la fracción 16 de julio. Y hoy, pues, obviamente analizamos un día mientras vemos en pantallas cómo se lleva a cabo esta especie de coronación. Vuelve la cadena, así que ya saben que pueden sintonizarnos a través de rcr.tv. Cómo vemos esta especie de coronación en solitario, porque además cuando uno revisa lo que está pasando, pues prácticamente Nicolás Maduro se encuentra aislado y solo. Todo un despliegue, lo decíamos al comienzo del programa, la ciudad forrada con unos supuestos carteles que tienen que aseverar que él es presidente, el club de los sospechosos de siempre de visita, pero no todos los sospechosos, sino los sospechosos, digamos, los más habituales y los que más han sido solidarios, típicos de los dictadores.
Y esto, por supuesto, nos lleva a la reflexión del rol que debe asumir la Asamblea Nacional. Y aquí, obviamente, quiero escuchar, por supuesto, al diputado Barragán, que no solo por su experiencia parlamentaria, sino por también ha estado presente en estos días y en todo este análisis, en todo este proceso. Porque pareciera que la Asamblea Nacional, teniendo una oportunidad única de oro, no solamente con la legitimidad, con el reconocimiento internacional, con el apoyo de la gente, y incluso yo creo que como nunca el mundo diciéndole que haga lo que tiene que hacer, que va a tener el respaldo del mundo, pareciera que han escogido la ruta una vez más del más débil. Es decir, pareciera que nuestra oposición tiene una especie de récord en escoger siempre la ruta que favorece al más débil. Es decir, prefieren hablar solamente de usurpación para no llenar un vacío en el cual precisamente desde una posición de fuerza se obligaría a un proceso de negociación real o un proceso de transición en efecto, pero prefieren entonces hacerlo más bien desde el punto de vista normativo, una especie de proceso burocrático de la transición, como si además eso fuera tan fácil de ponerlo sencillamente en una ley. Y al final estamos viendo cómo la oposición, en esta oportunidad, gran parte de ella reunida en el Parlamento, una vez más decide tomar como camino el camino que favorece al más débil, siendo ellos teniendo la posición de fuerza. Lo hicieron con el supuesto diálogo en República Dominicana, teniendo una posición de fuerza y la gente en las calles prefirieron escoger el camino del más débil. Y por supuesto esto genera frustración en la gente, porque aunque hoy la gente está expectante sobre lo que va a ocurrir, y la gente dice, bueno, aparentemente las cosas están pasando y se están haciendo bien, pareciera que al final esto apunta a que va a ser un proceso largo y el país pareciera que no lo aguanta, diputado. Como todo proceso, debe tener condiciones, herramientas, momentos y actores necesarios para adelantarlo. Y si esta transición se plantea de manera sobria, eficaz y convincente, el requisito indispensable es que una instancia colegiada como la Asamblea Nacional debió declararse, y todavía estamos a tiempo, en sesión permanente, sobre todo para ir llevándole el pulso a los acontecimientos minuto por minuto. Y por supuesto que como todo proceso y como toda instancia colegiada y un órgano tan importante del poder público como es la Asamblea Nacional, ha de asumir sus responsabilidades. A mí me gusta mucho una frase acuñada entre Dinora Hernández y José Luis Pirela en estos días. Una Asamblea Nacional reconocida internacionalmente no se está reconociendo a sí misma en los actuales momentos, asumiendo cabalmente sus responsabilidades. Nos sorprende más bien que ya a las 11:59 de la noche del día de ayer, cuando de acuerdo con la Constitución, el presidente de la Asamblea Nacional debe asumir sus funciones de presidente encargado de la República, no haya habido una formal iniciativa para sesionar, reunirse e incluso, si no hay la oportunidad de haberlo hecho al filo de la medianoche por los distintos parlamentarios, por lo menos la directiva y las jefaturas de fracciones. Estamos como en una suerte inexplicable, incomprensible, injustificada de receso en un momento histórico tan grave. Y cuando hablamos de procesos, de herramientas, de oportunidades, de actores, estamos hablando de la responsabilidad de llevarlo adelante, como por ejemplo es el nombramiento inmediato de los rectores del Consejo Nacional Electoral, y no confiarse a instrumentos de dilación que lo que hace es precisamente demorar, como este proyecto de ley del estatuto para la transición, demorarlo confiándolo como una ley, dándole un tratamiento de ley. Y es que ni siquiera cuando fue planteado en la plenaria del martes próximo pasado, ni siquiera se sometió a la consideración del cuerpo para su primera discusión, recurriendo a un mecanismo de celeridad legislativa, sino fue remitido, y por supuesto esto puede estar para el 2013, puede estar para el 2013-2024, pero no debe estar para el plazo inmediato. Y a la hora de considerar y aplicar, deliberar y ejecutar e implementar este tal proyecto de estatuto para la
la transición, ya será demasiado tarde, de tal manera de que hay que asumir la responsabilidad de acuerdo con la misión, la responsabilidad que tiene cada parlamentario, que está nítida, inequívoca, expresamente indicada por la Constitución de la República. Un parlamento que es reconocido internacionalmente, está a tiempo de reconocerse a sí mismo cumpliendo con su rol histórico. Sí, te escucho hablar, Luis, y retomo lo que hablaba Pedro Ruchurtu cuando señala que hemos tenido una disertación jurídica muy completa por parte del doctor Perkin y que tú podías complementarnos lo que era el acontecer parlamentario. Yo quiero preguntarle a ambos, ¿no? Y inclusive al mismo Pedro, que es politólogo, a veces para no seguir caminos jurídicos, caminos legales, se habla de que la solución es política. Pero a veces para evadir caminos políticos y soluciones políticas se habla que los términos son jurídicos. ¿Cómo cruzamos la política con lo jurídico en este momento? ¿Qué es jurídico y qué es político? Primero, no hay derecho sin política y no hay política sin derecho. Eso es un viejo axioma que hoy por hoy es claro y contundente. Esas visiones parcializadas de la política o parcializadas del derecho, hoy en un momento tan importante que vive la humanidad, que vive las ciencias jurídicas y que vive las ciencias políticas, eso ya no tiene sentido ni siquiera diferenciarlo como un esquema. Y lo estamos evidenciando hoy como una realidad. El camino que jurídicamente establezca el presidente de la Asamblea legítima y el presidente legítimo todavía de la Asamblea, como es el señor Guaidó, el camino jurídico que él emprenda para solucionar la insoportable permanencia de un usurpador en la presidencia como es Maduro dependerá de las consecuencias políticas que tenga esa escogencia jurídica. Me explico. Si él insiste en simplemente visualizar el momento político que estamos viviendo constitucional como una simple usurpación, cuando eso simplemente se trata de la situación individual de Maduro, estará escogiendo un camino donde no va a asumir la presidencia y va a encomendar a una comisión o consejo de transición la resolución del problema del vacío de poder. Si él, por el contrario, entiende de inicio que hay un vacío de poder y él debe asumir la presidencia, él será el comandante de todo este proceso, tanto en lo político, en lo militar y en lo institucional. Y los procesos se acelerarán de la transición. Veremos un problema de transición en otro esquema, una movilidad en la transición en otro esquema, mucho más cercano a los cambios que a la cohabitación. Entonces, él tiene un dilema. Si tuviéramos que escribir en este momento un libro del señor Guaidó, diríamos que tendríamos los dilemas de Guaidó, aunque ya él está lanzando señales de que no se va a meter por el problema de la asunción del poder ejecutivo, y ahí entraríamos en una situación muy extraña, política constitucionalmente, de definir el país que vamos a tener en los próximos días. In pectore, Guaidó será el presidente de la República. In pectore, tendremos un periodo presidencial comandado por una transición tibia, que es la que aparentemente está proponiendo el texto que presentó el señor Mateos en la Asamblea. ¿Cómo resolver esto, no? Bueno, ya hemos hecho las críticas, ya estamos en la antesala de la decisión que va a tomar Guaidó. Aparentemente nos va a conducir a una transición que tenemos que, en todo caso, participar en ella, acelerar, criticar, observar, alimentarla para poder darle contenido a lo que viene. Lo contrario sería anclarnos en una digamos, discusión de lo que ha debido o no haber hecho Guaidó, y yo creo que ya es un hecho cumplido. Ya Guaidó tomó un camino. En consecuencia, ¿cómo podemos contribuir para que el camino sea lo menos tortuoso? Así es, doctor Perkin, clarísima la explicación. Vamos a pausa. Regresamos. Usted escucha. Aquí se habla libertad. Con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750. La radio que se ve.
Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por RCR.tv, la radio que se ve. Libertad en frases. Esta frase yo la he dicho mucho en este programa, pero hoy más que nunca hay que repetirla. Se puede ignorar la realidad, pero no se pueden ignorar las consecuencias de ignorar la realidad. Ayn Rand. Seguimos entonces en el programa. Y ya nos quedan pocos minutos y obviamente queremos hacer unas pequeñas reflexiones, pero no quería dejar de preguntarle, doctor Perkins, por el rol del TCJ en el exilio, el TCJ legítimo, cualquier cantidad de nombres que le han puesto, ¿no? Pareciera que en esta nueva etapa de la Asamblea se ignora o se ha decidido ni siquiera nombrar a esto que la propia Asamblea nombró y que se supone podría coadyuvar a llenar este vacío y a solucionar el problema jurídico político que enfrenta hoy el país. ¿Qué mensaje le damos a los venezolanos que se preguntan por ese TCJ como reflexión final de nuestro programa? Bueno, hay un solo TCJ y está lamentablemente en el exilio por la carnicería que contra ellos, la persecución que hizo el señor Maduro y las fuerzas del régimen. Ese TCJ ha venido en condiciones muy difíciles recomponiendo el orden constitucional. ¿Cómo se recompone el orden constitucional? Pues diciendo cómo debe interpretarse la Constitución y cómo debe contemplarse e interpretarse la ley. Esa tarea es muy difícil en un momento en que estamos pasando por un régimen que se ha burlado del derecho. Espero que no sea necesario recurrir al TCJ legítimo para que resuelva el problema político constitucional. Porque como ciudadano yo no quiero una solución cooptada por más eminentes e importantes que sean estos ciudadanos que están en el exterior, una solución que nos corresponde a nosotros como fuerzas políticas y ciudadanas, que no tenga que artificialmente desde el exterior, como toda imposición jurídica que en definitiva es un ejercicio intelectual, venir a tratar de resolver el problema político constitucional de vacío que estamos viviendo. Yo espero, por eso mis exigencias a la Asamblea Nacional y mis exigencias a los factores de poder en la oposición que pueden conducirnos a una salida material propia en territorio venezolano. No quiero que esto nos lleve y nos conduzca a una salida que pudiera de alguna forma sentirse como extraña al día a día del ciudadano, como que unos señores que forzadamente están en el exterior tuvieron que venir o tuvieron que tomar decisiones porque las instituciones que nos quedan democráticas en el país no nos ponemos de acuerdo. Me duele como ciudadano y me duele como abogado ver a mi Tribunal Supremo de Justicia teniendo que asumir, digamos, el Tribunal Supremo de Justicia legítimo teniendo que asumir las deficiencias de tomas de decisiones políticas, porque como bien lo dijiste, Dinora, o lo indujiste en tu pregunta, derecho y política es uno indivisible. Son dos caras de una misma moneda. Y frente a esto que está en dos pilitas ahorita, frente a lo cual se está presentando el señor Maduro, esto es una aberración. Estos son señores que quedaron desconstituidos. Ese órgano que pretende sedicentemente el señor Michael Moreno decir que es TCJ, es un órgano que quedó desconstituido en julio del 2017 cuando nuestra legítima Asamblea Nacional decidió remover a 15 magistrados express, uno por cierto que está diciendo unas cuantas verdades en el exterior, uno que votó por sí mismo siendo diputado y que contaminó absolutamente de una enfermedad de nulidad todo ese órgano. No podemos creer en la legitimidad de este órgano que está aquí en dos pilitas. Esto es realmente dantesco lo que está ocurriendo. Son personas que no merecen ni siquiera ser calificadas de abogado,
y que las universidades debieran de alguna manera, incluso algunas de las universidades serias de algunos de los que están ahí presentes, revisar el daño que le están haciendo al país y a la República por la forma en que están pretendiendo manejar la situación de derecho. Entonces, no depende mucho del ciudadano creer que eso que está ocurriendo hoy, que esa farsa que está ocurriendo hoy es cierta. Eso ni siquiera existe. Ahí hay una persona que ni siquiera es funcionario de hecho, porque culminó su periodo y no ha arrancado un nuevo periodo presidencial. No arranca hasta que no haya una elecciones válidas, reconocidas, nacional e internacionalmente. Entonces, mal podemos afirmar que hoy arrancó un nuevo periodo presidencial. No hay un nuevo periodo presidencial, hay un vacío presidencial causado por una usurpación de funciones. Esa usurpación de funciones, algún día la justicia la condenará. El problema político, espero que lo resuelva mi Asamblea Nacional. Gracias, Perkins. 30 segundos, diputado Barragán. Menos, 15 si pueden, para que no me maten aquí en producción. Como una fiesta de los prisioneros que hacen con su custodio, porque a juzgar por lo que dijo el magistrado Serpas, todos están chantajeados y todos son prisioneros de Maduro. Y esto no tiene precedente en la historia política contemporánea de Venezuela. Hoy es 10 de enero, no tenemos presidente electo, tampoco tenemos consejo de transición, Venezuela está en el vacío del vacío, no es la edad, no son los partidos, no son las religiones, son los principios y las convicciones lo que permiten que los hombres y las mujeres entren a la historia. Y no quiero despedir el programa sin antes también decirle a los cubanos que han sufrido el castrismo, a los nicaragüenses que han sufrido la dictadura de Ortega y la sangrienta dictadura de Ortega, que repudiamos la presencia de esos dictadores y esos tiranos en nuestro país y que además cuentan con toda nuestra solidaridad en la lucha que están dando, aún siendo víctimas de esas tiranías como lo somos los venezolanos. Gracias por acompañarnos y seguimos en contacto. Nos escuchamos el próximo jueves. Chao, chao. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu.